Nunca pensé que llegaría a contar esta historia. A mis 59 años, creía que mi vida estaba escrita en piedra, que mi papel de madre, cuidadora y sirvienta invisible era simplemente mi destino. Pero a veces, el destino tiene otros planes. Me llamo Elena y, durante 37 años, me dejé la piel criando a un hijo que un día me miraría a los ojos para decirme que no merecía el más mínimo respeto. Pero esta historia no es solo sobre él. Es sobre cada mujer que alguna vez se ha sentido invisible en su propia casa, cada madre que lo dio todo y recibió crueldad a cambio. La cocina era mi reino, o eso pensaba yo. Cada mañana, a las 5:30, me levantaba para preparar el desayuno antes de ir a mi trabajo a tiempo parcial en el Mercadona del barrio. Volvía a casa agotada, con los pies hinchados después de 8 horas de pie sobre el hormigón, solo para encontrar los platos sucios esperándome como acusaciones silenciosas. «Mamá, ¿qué hay para cenar?», gritaba Miguel desde el salón, sin molestarse en levantar la vista del móvil. A sus 32 años, todavía vivía en mi casa, casi siempre en paro, tratándome más como a la asistenta que como a la mujer que había sacrificado su juventud para criarlo sola después de que su padre nos abandonara cuando Miguel apenas tenía 3 años. Recuerdo el momento exacto en que me di cuenta de que algo había cambiado irreversiblemente. Era un martes por la noche de noviembre. La lluvia golpeaba los cristales mientras le servía a Miguel su plato favorito, estofado de ternera con patatas, la misma receta que mi madre me había enseñado hacía décadas. Mis manos temblaban ligeramente mientras le ponía el plato delante, no por la edad, sino por puro agotamiento. Dio un bocado y su cara se contrajo con asco. «Esto está frío», dijo, con ese tono de desprecio que yo había aprendido a reconocer y a temer. «Mamá, en serio, ¿tan difícil es servir la comida caliente?» «Lo siento, cariño», susurré, intentando coger el plato. «Deja que te lo caliente». Pero él fue más rápido. Lanzó la mano y me la apartó de un manotazo, tirando el plato al suelo. La cerámica explotó contra las baldosas que yo misma había fregado hacía unas horas, y el estofado y la salsa salpicaron por todas partes. El sonido pareció resonar eternamente en el repentino silencio que se hizo. «Oh, no mereces ningún respeto». Las palabras salieron como veneno, cada sílaba diseñada para herir. Y entonces, antes de que pudiera procesar lo que estaba pasando, su puño impactó contra mi estómago. El dolor fue agudo, inmediato, y me dobló por la mitad mientras intentaba recuperar el aliento. Pero el daño físico no fue nada comparado con la devastación emocional que vino después. Este era mi hijo, el bebé que había acunado durante incontables noches en vela, el niño pequeño al que le había curado las rodillas raspadas con un beso, el adolescente cuyos sueños había alentado incluso cuando el dinero escaseaba. Me derrumbé en una silla de la cocina, con una mano apretada contra el estómago y la otra tapándome la boca para ahogar el sollozo que amenazaba con escapar. Miguel se quedó de pie frente a mí, con el pecho agitado por la rabia, y por un instante aterrador, no reconocí al hombre en el que se había convertido. «Limpia esto», dijo con frialdad, pasando por encima de los trozos de cerámica mientras se marchaba. «Y la próxima vez, asegúrate de que la comida esté caliente de verdad. Si disfrutas de las historias que conmueven e inspiran esperanza, por favor, suscríbete a nuestro canal. Estamos intentando llegar a los 1000 suscriptores, y tu apoyo lo es todo para nosotros. Y, por favor, déjanos un comentario para saber desde qué ciudad nos ves». Allí sentada, en mi cocina rota, rodeada de los restos de una comida que había preparado con amor, sentí que algo se resquebrajaba dentro de mi pecho. No mi corazón. Eso habría sido una rotura limpia. Esto era algo más caótico, más crudo, como madera vieja que se astilla bajo demasiado peso. Había estado soportando ese peso durante años sin darme cuenta, y ahora toda la estructura de mi vida se estaba viniendo abajo de golpe. La mujer que vi en el espejo del baño esa noche era una extraña. El pelo canoso recogido en una coleta funcional, arrugas profundas marcadas alrededor de unos ojos marrones y cansados, los hombros encorvados hacia adentro como si intentara hacerse más pequeña, pasar más desapercibida, ser menos un blanco. ¿Cuándo empecé a tener tanto miedo en mi propia casa? «No valgo tampoco», le susurré a mi reflejo.
Y las palabras sonaron extrañas en mis labios. Para mí no. Era la primera vez en años que decía una verdad que era solo para mí. Los días que siguieron a aquel terrible martes se mezclaron como una acuarela bajo la lluvia. Cumplía con mis rutinas de forma mecánica. Turnos en el supermercado, limpiar, cocinar. Pero algo fundamental había cambiado en mi interior. El moratón de mi estómago pasó de morado a amarillo, pero la herida de mi alma seguía en carne viva. Miguel actuaba como si no hubiera pasado nada. Se sentaba a la mesa del desayuno, mirando el móvil mientras yo le servía huevos con tostadas, y hablaba con naturalidad del tiempo o se quejaba de lo injusta que era la vida con él. Esa normalidad resultaba casi más cruel que la propia violencia. «Mamá, ¿puedes lavarme la camisa para la entrevista?», preguntó una mañana, sin levantar la vista de la pantalla. «Tengo una reunión en esa aseguradora hoy». Asentí en silencio, añadiéndolo a la lista mental de tareas que parecían no tener fin. Otra entrevista de trabajo que probablemente no llevaría a ninguna parte, seguida de otro periodo de decepción y culpas dirigidas a todos menos a él mismo. «Y a ver si la planchas con más cuidado esta vez», añadió con esa crueldad despreocupada. La última vez parecía que lo habías hecho con los ojos cerrados. Mis manos se detuvieron sobre la cafetera. 3 meses antes, me habría disculpado y habría prometido hacerlo mejor. Ahora, simplemente dije, estará lista. El cambio en mi tono debió de llamarle la atención, porque finalmente levantó la vista y me estudió con esa expresión calculadora que yo había aprendido a temer. «No te estarás poniendo rara conmigo, ¿verdad, mamá? Porque no tengo paciencia para dramas ahora mismo». Dramas. Como si mis 37 años de devoción, mis sueños sacrificados y mi apoyo infinito pudieran reducirse a algo tan trivial. Como si el moratón que me había dejado en el cuerpo fuera, de alguna manera, culpa mía por ser demasiado sensible. Su hermana Laura llamó esa tarde mientras yo doblaba la colada en el trastero. La dulce Laura, que se había casado bien y se había mudado a una urbanización en las afueras con su marido director de banco y sus 2 hijos perfectos. Laura, que venía de visita exactamente 2 veces al año y siempre conseguía que esas visitas parecieran una obra de caridad. «Hola, mamá». Su voz sonaba cantarina y falsamente alegre al otro lado del teléfono. «¿Qué tal todo?». «Casi se lo cuento». Las palabras se agolparon en mi garganta como pájaros a punto de alzar el vuelo. «Tu hermano me ha pegado. Tengo miedo en mi propia casa. No sé en quién se ha convertido». Pero Laura tenía su propia vida, sus propias preocupaciones. Y yo había aprendido hacía mucho tiempo a no cargar a mi exitosa hija con las sucias realidades de su hogar de la infancia. «Todo bien, cariño», dije en su lugar, con la voz firme a pesar de la mentira. «Miguel está buscando trabajo otra vez». «Ah, qué bien». El alivio de Laura fue palpable. Nunca hacía demasiadas preguntas sobre su hermano. Prefería mantener la cómoda ficción de que él simplemente estaba pasando por una mala racha en lugar de reconocer al hombre en el que realmente se había convertido. «¿Y tú estás bien? Te noto cansada». «Los achaques de siempre», dije, llevándome la mano inconscientemente al estómago, donde el moratón por fin había desaparecido. «Nada de qué preocuparse. Bueno, no te fuerces, que ya no tienes 20 años». Esa forma displicente de despachar mis preocupaciones, envuelta en una falsa inquietud, dolió más de lo que ella podría imaginar. «Oye, no puedo hablar mucho, que Emma tiene entrenamiento de fútbol, pero quería decirte que seguramente no podremos ir para el Puente de Todos los Santos. Vienen los padres de David de las Canarias». Por supuesto que no venían, igual que el año pasado, que fue la cena de empresa, igual que el anterior, que uno de los niños estaba resfriado. Me había pasado décadas organizando reuniones familiares en esta casa, creando tradiciones y recuerdos que, al parecer, significaban más para mí que para nadie. «No pasa nada, cariño», dije, aunque no era verdad. «Quizá en Navidad, quizá», aceptó ella, con ese tono vago que significaba probablemente no. «Dale un beso a Miguel de mi parte». Después de colgar, me quedé sentada en el trastero, rodeada de montones de ropa limpia, su ropa, sus sábanas, sus toallas, y sentí cómo el peso familiar de la invisibilidad se posaba sobre mí como un sudario.
Yo era la mujer que mantenía la vida de todos los demás mientras la mía propia se desvanecía lentamente. Esa noche, vino a casa Dani, un amigo de Miguel. Estaban cortados por el mismo patrón: treintañeros, en paro, mucha palabrería y pocas nueces. Se sentaron en mi salón a beber las cervezas que yo había comprado con mi sueldo del supermercado, y sus voces se hicieron cada vez más altas y desagradables a medida que avanzaba la noche. «Tu madre cocina de lujo, tío», dijo Dani, devorando el bocadillo que le había preparado. «La mía apenas sabe hervir agua». «Sí, para eso sirve», respondió Miguel con una indiferencia pasmosa, como si yo fuera un electrodoméstico en lugar de un ser humano con sentimientos. Aunque últimamente está rara, de mal humor o algo. Se rieron como si mis emociones fueran un chiste que compartían. Yo estaba de pie en el umbral de la cocina, invisible como siempre, escuchando a mi hijo reducir mi humanidad a sus funciones más básicas: cocinar, limpiar, servir, desaparecer. Ese era mi papel en su historia. Pero algo había cambiado en mí desde aquella noche en el suelo de la cocina. Algo que hacía que sus risas sonaran huecas y que sus palabras parecieran menos una verdad y más la bravuconada desesperada de hombres que nunca habían aprendido a cuidar de sí mismos. Pensé en mi madre, que había criado a 5 hijos durante la posguerra, sin más armas que su determinación y su amor. Ella nunca fue el saco de boxeo de nadie. Nunca permitió que nadie la tratara como si fuera menos que humana. La dignidad, solía decirme, no es algo que la gente pueda darte o quitarte. Es algo que tú eliges llevar contigo, sin importar lo que el mundo te eche encima. Allí de pie, en mi propia cocina, escuchando a mi hijo despreciarme como si no fuera más que la asistenta, sentí que las palabras de mi madre echaban raíces en la tierra rota de mi corazón. La mujer que lo había criado para ser mejor que esto merecía algo mejor, y poco a poco, en silencio, empecé a comprender que la única persona responsable de darme esa vida mejor era yo. Las semanas siguientes fueron como vivir en una casa de espejos donde todos veían su propio reflejo excepto yo. Me movía a través de mis días como un fantasma que rondaba su propia vida, intentando desesperadamente importar en espacios que habían olvidado que yo existía más allá de mi función de servicio. Me esforcé más. Dios me perdone. Me esforcé mucho más. Me levantaba más temprano para prepararle a Miguel el café exactamente como le gustaba, con leche, 2 de azúcar, en su taza favorita que yo lavaba a mano porque el lavavajillas dejaba marcas. Buscaba recetas nuevas en Internet durante mis descansos en el Mercadona, con la esperanza de encontrar algo que pudiera ganarme una sonrisa o, al menos, evitar otra explosión. «Este pollo está seco», anunció una noche, apartando el plato después de 3 bocados. No me miró al decirlo. Simplemente fijó la vista en la pantalla de su móvil como si mi fracaso fuera demasiado insignificante para merecer contacto visual. «Lo siento», susurré, levantándome ya para arreglarlo. «Deja que te prepare otra cosa». «No te molestes, pediré una pizza». El desdén en su voz era más afilado que cualquier cuchillo. Sacó el móvil y mi comida casera quedó abandonada como el periódico de ayer. Me quedé allí, de pie con la cuchara de servir en la mano, sintiéndome cada vez más pequeña. El pollo no estaba seco. Lo había comprobado con un termómetro. Lo había cronometrado a la perfección. Pero la realidad de Miguel se había convertido en la única versión que importaba en esta casa. Y en su realidad, todo lo que yo hacía estaba mal. Cuando Laura llamó el domingo siguiente, probé una estrategia diferente. Quizás si lograba conectar con ella, recordarle que debajo de todo este agotamiento seguía siendo su madre, podría volver a verme. «Encontré tus viejos materiales de pintura en el desván», le dije, forzando un tono alegre. «¿Recuerdas esas acuarelas que tanto te gustaban en el instituto? Pintabas unos paisajes preciosos». «Ah». Su respuesta fue plana, distraída. «Sí, me acuerdo. Mira, mamá, es que estoy en medio de una cosa. ¿Podemos hablar rápido? Pensaba que a lo mejor te gustaría recuperarlos». Insistí, desesperada por mantenerla al teléfono, por importar durante unos minutos más. Para Emma, quizá, podría gustarle. «Mamá, Emma tiene todos los materiales de arte que se pueden comprar. No le interesan unos pinceles viejos».
La impaciencia en la voz de Laura fue como una bofetada. Además, ahora le va más el arte digital. Es otra generación. Otra generación. Como si mi amor y mis recuerdos fueran reliquias de un museo que ya nadie quería visitar. Podría llevároslos cuando vaya de visita, sugerí, aunque ambas sabíamos que no había ninguna visita planeada. Podríamos pintar juntas, como antes. El silencio se alargó tanto que pensé que se había cortado la llamada. Entonces Laura suspiró, el tipo de suspiro exasperado que se reserva para los teleoperadores especialmente insistentes. Mamá, de verdad que no tengo tiempo para nostalgias ahora mismo. El ascenso de David significa que estamos más ocupados que nunca, y los niños tienen actividades todos los fines de semana. Quizá dónalos a alguna asociación benéfica o algo. Donarlos a una asociación benéfica. Tirar los restos de nuestra historia compartida como si no significaran nada. Dar los recuerdos de la infancia de mi hija a extraños que quizá los apreciarían más que ella. Después de colgar, subí de nuevo al desván y me senté entre las cajas de cartón que contenían pedazos de una vida que, al parecer, nadie más quería recordar. Los dibujos de Laura seguían allí, pinceladas tímidas que se habían vuelto más audaces con la práctica, pinturas de nuestro viejo perro Toby, un retrato mío que me hizo para el Día de la Madre cuando tenía 16 años. En él, yo sonreía, con los ojos brillantes de orgullo y esperanza. Apenas reconocí a la mujer de aquel cuadro. La peor humillación llegó un jueves por la tarde, cuando Sara, la exnovia de Miguel, apareció por sorpresa. Sara siempre había sido educada conmigo durante los 2 años que duró su relación, aunque yo había percibido su sutil desaprobación hacia nuestra modesta casa y la situación laboral de mi hijo. Habían roto hacía 6 meses, pero al parecer, todavía se sentía con derecho a opinar sobre mi vida. «Hola, Elena», dijo cuando abrí la puerta, con una sonrisa perfectamente ensayada. «¿Está Miguel?» La invité a pasar. Le ofrecí un café. Intenté ser la anfitriona amable que siempre había sido. Se sentó en mi sofá, el que había tardado 3 años en ahorrar para comprar, y miró a su alrededor con la mirada evaluadora de alguien que cataloga defectos. «Miguel», grité escaleras arriba. «Sara ha venido a verte». Mientras esperábamos, Sara mantuvo una conversación trivial que parecía más un interrogatorio. «¿Cómo estás? Tienes cara de cansada». «Estoy bien», respondí automáticamente, aunque el espejo llevaba meses diciéndome lo contrario. El estrés se notaba en las nuevas arrugas alrededor de mis ojos, en la forma en que mis hombros se curvaban hacia adentro como si intentaran desaparecer. «Debe de ser duro», continuó Sara con falsa compasión, «tener a Miguel todavía viviendo aquí. Quiero decir, a su edad, la mayoría de las madres ya se habrían plantado». La insinuación quedó flotando en el aire como humo. La mayoría de las madres habrían sido más fuertes. La mayoría de las madres no habrían permitido esta situación. La mayoría de las madres habrían exigido más. Cuando Miguel finalmente bajó, todo su comportamiento cambió. Enderezó los hombros, sonrió con esa sonrisa encantadora que una vez me había hecho sentir tan orgullosa. Se convirtió en la versión de sí mismo que consideraba digna de atención. «Sara, qué sorpresa». Le dio un beso en la mejilla, y yo observé cómo mi hijo invisible se transformaba en alguien que podía ser visto. Hablaron durante 20 minutos mientras yo me sentía como una intrusa en mi propio salón. Sara se rió de sus chistes, mostró interés por sus proyectos. Lo trató como si importara. Cuando se fue, prometiendo mantener el contacto, Miguel la acompañó hasta la puerta con más cortesía de la que me había mostrado a mí en meses. «¿Buena visita?», pregunté cuando volvió. «Le va bien», dijo acomodándose de nuevo en el sofá. «La han ascendido a subdirectora en esa boutique del centro. Gana un buen dinero, a diferencia de su patética madre, que ni siquiera era capaz de servir la comida caliente». Esa noche volví a mirarme en el espejo del baño. La mujer que me devolvía la mirada tenía el pelo canoso que necesitaba un corte, ropa elegida por comodidad en lugar de por estética, y unas manos que mostraban los callos del trabajo duro, pero que de alguna manera habían olvidado cómo exigir respeto. «¿Cuándo me volví invisible?», le pregunté a mi reflejo. «¿Cuándo decidí que las necesidades de todos los demás eran más importantes que mi propia dignidad?».
pero incluso mientras hacía la pregunta, sentí que algo se agitaba en mi interior, algo que había estado dormido durante demasiado tiempo, pero que por fin empezaba a despertar. Diciembre llegó con ese frío intenso que se te mete en los huesos y no se va. Siempre me había encantado esta época del año. La expectación de las fiestas, la excusa para llenar la casa de calidez y risas, la razón para creer que las familias aún podían unirse a pesar de sus diferencias. Pero este diciembre se sentía distinto. Este diciembre, la esperanza parecía un lujo que ya no podía permitirme. Monté el árbol de Navidad sola. Los mismos adornos que llevaba coleccionando 37 años colgaban ahora de las ramas en un salón vacío. Cada decoración contaba una historia. La huella de la mano de Miguel en arcilla de infantil, el ángel de cartulina de Laura con el halo torcido, adornos de vacaciones familiares cuando de verdad parecíamos una familia. Miguel pasó por delante del árbol sin hacer ningún comentario, como si las horas que yo había pasado colocándolo todo no significaran nada. Las luces se reflejaban en la pantalla negra de su móvil mientras él pasaba de largo mi esfuerzo en busca de algo más interesante. Le había comprado un regalo, un jersey bonito de El Corte Inglés, usando mi descuento de empleada y gastando más de la cuenta a pesar de mi presupuesto cada vez más ajustado. Estaba envuelto bajo el árbol, con el lazo rojo perfectamente hecho, esperando una mañana de Navidad que probablemente pasaría sin pena ni gloria. La soledad se estaba volviendo física, un dolor constante en el pecho que ninguna tarea podía aliviar. Me sorprendí a mí misma hablando con Toby, nuestro viejo perro que había muerto hacía 3 años. A veces ponía 2 platos en la mesa del desayuno en lugar de uno, olvidando que yo era la única persona en esta casa que comía a sus horas. «Mamá, necesito 40 euros», anunció Miguel una noche mientras yo fregaba los platos. No lo pidió, lo anunció, como si mi cartera fuera parte de su herencia. «¿Para qué?», pregunté, sin darme la vuelta. «¿Acaso importa?». Su voz tenía ese matiz de irritación que se había convertido en su tono habitual conmigo. «No es que tengas nada importante en qué gastarlos». Nada importante. Mi sueldo del supermercado, que ponía comida en la mesa y mantenía las luces encendidas, no era importante. Mi cuidadosa gestión del dinero, que hacía posible su cómodo estilo de vida, no era importante. Yo no era importante. Me sequé las manos lentamente, con cada movimiento deliberado. Ahora mismo no me sobran 40 euros. El silencio que siguió se sintió peligroso. Podía sentir su ira creciendo a mi espalda como una tormenta que coge fuerza. «¿Cómo que no los tienes?». Su voz era baja ahora, lo que de alguna manera resultaba más amenazante que un grito. «Si cobraste ayer». «Cobré ayer», asentí, girándome por fin para mirarlo. «Y ese dinero es para la hipoteca, las facturas, la comida y todo lo demás que mantiene esta casa en funcionamiento mientras tú buscas trabajo». Algo brilló en su rostro. Sorpresa, quizá, de que le hubiera dado una explicación en lugar de disculparme y buscar la cartera. Pero la sorpresa rápidamente se endureció hasta convertirse en algo más feo. «Claro, todo lo que yo hago para ayudar en casa no cuenta, ¿no? Todas las entrevistas de trabajo, todas las solicitudes que envío. Eso para ti no es trabajo. Entrevistas de trabajo a las que no llegaba a nada porque se presentaba sin preparar. Solicitudes enviadas con desgana, si es que se molestaba en enviarlas. Pero no dije eso. Había aprendido que la verdad era un arma que podía volverse en mi contra. Yo no he dicho eso, Miguel. No ha hecho falta. Se acercó un paso, e instintivamente, yo retrocedí hasta chocar con la encimera. ¿Sabes cuál es tu problema, mamá? Que te has vuelto una egoísta con la edad, una amargada. A lo mejor por eso te dejó papá. Las palabras me golpearon como puñetazos. Mi padre se había ido cuando yo tenía 8 años. No el padre de Miguel, sino el mío. La herida que Miguel acababa de abrir tenía 41 años, y él sabía exactamente dónde golpear para causar el máximo daño. Apoyé las manos en la encimera detrás de mí, sintiendo cómo el borde se clavaba en mis palmas. «No sigas», susurré. «¿Que no siga qué? ¿Diciendo la verdad?». Su sonrisa era cruel ahora, satisfecha con la reacción que había provocado. «Admítelo, mamá. La gente te abandona por algo.
Por algo, Laura nunca llama, nunca viene. Por algo tienes 59 años y estás sola. Cada palabra estaba cuidadosamente elegida, diseñada para hacer añicos lo que quedaba de mi autoestima. Y funcionaron. Allí de pie, en mi propia cocina, sentí que me encogía, que desaparecía, que me convertía en la mujer despreciable que él había decidido que era. Consiguió sus 40 euros esa noche. Se los di en silencio, con las manos temblando mientras contaba los billetes de mi cartera. Cogió el dinero sin dar las gracias, sin reconocer lo que me costaba dárselo, y se fue como si toda la conversación hubiera sido un pequeño inconveniente en su día. La mañana de Navidad llegó gris y sin vida. Me senté sola en la mesa de la cocina, tomando un café y viendo nevar por la ventana. Los regalos bajo el árbol seguían sin abrir. Miguel había pasado la Nochebuena con amigos y aún no había vuelto a casa. Laura había enviado una postal, una de esas genéricas con palabras de otros sobre la familia y el amor, pero ni una llamada, ni una visita, ninguna señal de que este día pudiera importarle a la mujer que había hecho mágicas todas las Navidades de sus hijos. Pensé en todas las mañanas de Navidad cuando eran pequeños, en cómo su ilusión había sido la mía, en cómo su alegría había merecido cada sacrificio que hice. Laura saltando en la cama a las 5 de la mañana, arrastrándome escaleras abajo para ver qué había traído Papá Noel. La sonrisa desdentada de Miguel cuando desenvolvió su primera bicicleta. La forma en que me abrazó tan fuerte que apenas podía respirar. ¿A dónde se habían ido aquellos niños? ¿Cuándo los habían reemplazado estos extraños que solo me veían como un obstáculo para su propia felicidad? Saqué el álbum de fotos que guardaba en el cajón de la cocina. Fotos de tiempos mejores, cuando las sonrisas eran genuinas y el amor parecía incondicional. Allí estaba Miguel con 5 años, con la cara manchada de tarta de chocolate en su fiesta de cumpleaños. Laura con 8, sin los dientes de delante, con el disfraz de princesa que yo le había cosido a mano porque no podíamos permitirnos el de la tienda. Me quedé mirando una foto de los 3 en la graduación del instituto de Laura. Yo estaba en medio, con mis brazos alrededor de mis 2 hijos, y mi rostro brillaba de orgullo. Parecíamos una familia de verdad. Parecíamos felices. La mujer de esa fotografía tenía esperanza. Creía que el amor y el sacrificio serían suficientes, que sus hijos crecerían y apreciarían todo lo que les había dado. Creía en los finales felices. Cerré el álbum y lo guardé de nuevo en el cajón. Esa mujer ya no existía, enterrada bajo años de decepción y crueldad cotidiana. En su lugar había alguien a quien apenas reconocía, alguien que había olvidado cómo soñar, cómo tener esperanza, cómo creer que merecía algo mejor. Pero mientras estaba allí sentada en mi casa vacía en la mañana de Navidad, algo se agitó en lo más profundo de mi corazón. No era esperanza. La esperanza era demasiado frágil ahora, demasiado fácil de romper. Era algo más duro, más resistente. Era el silencioso reconocimiento de que yo tenía algo que ellos habían olvidado. Tenía algo que no podían quitarme, por mucho que lo intentaran. Me tenía a mí misma. Y quizá, solo quizá, con eso era suficiente. Enero llegó como una página en blanco, y por primera vez en meses, no sentí la angustia habitual que acompañaba a los nuevos comienzos. Algo había cambiado dentro de mí durante aquella solitaria mañana de Navidad. No era esperanza, exactamente, sino algo más silencioso y peligroso. Claridad. Empecé a prestar atención de otra manera. En lugar de apresurarme a solucionar cada problema, a limar asperezas, a disculparme por cosas que no eran culpa mía, empecé a observar. Observé a mi hijo como si fuera un extraño al que acababa de conocer, y lo que vi me revolvió el estómago. Era un vago de una manera que iba más allá del desempleo. Era un vago de alma. Se levantaba a mediodía y se quejaba de estar cansado. Dejaba los platos en el fregadero durante días y actuaba con sorpresa cuando yo no los lavaba de inmediato. Pedía dinero prestado para emergencias, que resultaban ser videojuegos o comida a domicilio, y luego se olvidaba de que lo había pedido. Pero más que la pereza, vi el cálculo. No era solo un desconsiderado, era deliberadamente cruel. Estudiaba mis reacciones, aprendía exactamente qué palabras me harían más daño, y luego usaba ese conocimiento como un arma cada vez que quería algo de mí. «Mamá,
dijo un martes por la mañana, tirado en el sofá con la ropa del día anterior. Necesito que llames a la ETT por mí. Diles que estoy disponible para trabajar esta semana. Levanté la vista de mi propia búsqueda de empleo. Sí, estaba buscando un segundo trabajo para llegar a fin de mes. Y lo vi de verdad. 32 años, pidiéndole a su madre de casi 60 que hiciera llamadas en su nombre, como si fuera un niño con miedo a hablar con los adultos. «Puedes llamar tú», dije con calma, volviendo al portátil. El silencio que siguió fue tan completo que podía oír el zumbido del frigorífico en la cocina. Miguel no estaba acostumbrado a oír un no de mi parte, especialmente uno pronunciado sin disculpas ni explicaciones. ¿Qué? Su voz denotaba una confusión genuina, como si hubiera empezado a hablar en un idioma extranjero. «¿Qué puedes llamar tú?», repetí sin levantar la vista. «Tienes un móvil. Tienes el número». Sentí su mirada clavada en mí, intentando procesar esta inesperada resistencia. Durante 32 años, yo había sido su asistente personal, su apoyo emocional, su red de seguridad. La idea de que pudiera dejar de prestar estos servicios claramente nunca se le había ocurrido. «Estoy ocupado», dijo finalmente, señalando vagamente el mando de la televisión que tenía en la mano. Yo también. Cerré el portátil y lo miré directamente. «Estoy buscando un segundo trabajo porque con un solo sueldo no se puede mantener a 2 adultos en esta casa». Algo peligroso brilló en sus ojos. «Estás rara otra vez. Rara. No equivocada, no justificada. Rara. Como si mi negativa a facilitar su inutilidad fuera un defecto de personalidad que necesitaba ser corregido. Pero en lugar de disculparme, en lugar de apresurarme a hacer las paces, simplemente asentí. Puede ser. Esa tarde hice algo que no había hecho en años. Salí a caminar. No al supermercado, no a hacer recados, sino simplemente a moverme por el mundo como una persona en lugar de como una sirvienta. El aire de enero era cortante y limpio, y con cada paso, sentí que algo que llevaba demasiado tiempo dormido despertaba en mi pecho. Pasé por delante de casas donde las luces brillaban cálidamente en las ventanas, donde las familias se reunían alrededor de la mesa para cenar, donde la gente vivía vidas que incluían alegría, risas y respeto mutuo. Por primera vez en meses, no sentí envidia de esas familias. En cambio, sentí curiosidad por cómo podría ser mi vida si dejara de aceptar la crueldad como el precio de la pertenencia. Cuando volví a casa, Miguel estaba en la cocina, de pie frente al frigorífico abierto con la expresión frustrada de alguien que espera que la cena se materialice automáticamente. «No hay nada para cenar», anunció, como si esto fuera un fracaso personal mío. «Hay muchas cosas para cenar», repliqué, colgando mi abrigo en el armario. «Solo tienes que cocinarlas». «Mamá, si yo no sé hacer nada, pues quizás sea hora de que aprendas». Pasé por su lado hacia las escaleras, dejándolo a solas con su confusión y la revolucionaria idea de que él podría ser responsable de su propia alimentación. Durante las semanas siguientes, continué con mi rebelión silenciosa. Dejé de hacerle la colada. Sin fanfarrias ni discusiones, simplemente dejé de hacerla. Cuando se quejó de no tener ropa limpia, le señalé dónde estaba la lavadora. Cuando dijo que no sabía cómo usarla, le dije que Internet estaba lleno de tutoriales. Dejé de limpiar su habitación, de hacerle la cama, de recoger el rastro de pertenencias que dejaba por toda la casa. Mantenía limpias las zonas comunes porque yo también vivía allí, pero su desorden personal se convirtió en su problema personal. Y lo más importante, dejé de absorber su ira. Cuando estallaba por pequeños inconvenientes, cuando me culpaba por sus decepciones, cuando intentaba hacer de sus emociones mi responsabilidad, yo escuchaba educadamente y luego seguía con mis asuntos. «Estás diferente», me acusó una noche, con la frustración evidente en cada línea de su cuerpo. «Estás muy fría». Consideré sus palabras con cuidado. Fría, no fuerte, no sana, no aprendiendo finalmente a valorarme a mí misma. Fría. Puede ser, asentí. O puede que simplemente esté cansada de ser cálida con gente que me trata como si yo no importara. El cambio no fue drástico ni repentino. Fue silencioso, constante, como el agua que lentamente excava nuevos cauces en la piedra. Recordé conversaciones con mi madre,
consejos que había descartado por anticuados cuando era joven y estaba segura de que el amor podía conquistarlo todo. «Hija mía», solía decirme cuando llegaba a casa llorando por alguna injusticia infantil, «tú le enseñas a la gente cómo tratarte por lo que estás dispuesta a aceptar. Si aceptas la crueldad, recibirás más crueldad. Si aceptas la falta de respeto, recibirás más faltas de respeto». Me había pasado 37 años aceptando cosas que debería haber rechazado, poniendo excusas a comportamientos que no tenían excusa, priorizando la comodidad de todos los demás por encima de mi propia dignidad. Pero estaba aprendiendo algo que Miguel nunca se había molestado en descubrir. El respeto no es algo que puedas exigir o manipular. Es algo que te ganas respetándote a ti misma primero. No era la ira lo que impulsaba este cambio. La ira arde con fuerza y rapidez y se consume a sí misma. Esto era algo más frío, más sostenible. Era una decisión. Era el silencioso reconocimiento de que yo tenía valor, de que mi vida valía la pena, de que merecía algo mejor que las migajas de afecto que me lanzaban cuando les convenía. Por primera vez en años, cuando me miraba en el espejo del baño, no veía a una fracasada ni a una víctima. Veía a una mujer que, por fin, lenta y cuidadosamente, estaba aprendiendo a elegirse a sí misma, y esa elección estaba a punto de cambiarlo todo. Febrero trajo un regalo inesperado, un segundo trabajo en el centro cívico del barrio. No era gran cosa, solo ayudar con los programas para mayores 3 tardes a la semana, pero era mío. Por primera vez en años, tenía un lugar al que ir donde la gente sabía mi nombre, donde mi presencia era bienvenida en lugar de tolerada. «Elena, ¿puedes ayudar a la señora Pardo con su clase de acuarela?», me preguntó Isabel, la coordinadora del programa. Era una mujer de mi edad, con el pelo plateado que llevaba como una corona, y esa postura segura que yo estaba aprendiendo a adoptar poco a poco. La señora Pardo tenía 86 años, una mente lúcida como pocas y cero tolerancia por la autocompasión en cualquiera de sus formas. «Tienes buenas manos», me dijo mientras la ayudaba a montar los caballetes. «Firmes y cuidadosas. Eso es raro hoy en día. Buenas manos. ¿Cuándo fue la última vez que alguien me había elogiado por algo? ¿Cuándo fue la última vez que alguien había visto valor en algo que yo hacía?» «Gracias», dije, y lo dije de corazón. El centro cívico se convirtió en mi santuario. Allí, yo era útil en lugar de ser ignorada. Allí, señoras mayores me guardaban un sitio en el almuerzo y compartían historias sobre sus propias luchas con hijos ingratos. Allí, recordé lo que se sentía al ser apreciada. «Mi hijo llama una vez al mes», dijo Leonor, una viuda de 70 y tantos años que era voluntaria en la biblioteca. «Habla 5 minutos sobre el tiempo, luego le pasa el teléfono a mi nieto, que masculla un hola antes de colgar. 43 años, y actúa como si hablar con su madre fuera una obligación». Asentí, comprendiendo perfectamente. Es duro cuando te das cuenta de que tú los quieres más a ellos que ellos a ti. «Ay, cariño», rió Leonor, pero había tristeza en su risa. «El secreto es aprender a quererte a ti misma, tanto como los quisiste a ellos. Requiere práctica, pero se puede conseguir». En casa, Miguel había empezado a notar los cambios en mí. La casa estaba limpia, pero solo en las zonas que yo usaba habitualmente. Su baño seguía siendo su responsabilidad, junto con su dormitorio y el rincón del salón donde había creado un nido permanente de mandos de videojuegos y latas de bebida energética vacías. «Esto está hecho una mierda», anunció una noche, inspeccionando el salón donde sus pertenencias estaban esparcidas como los restos de un naufragio. «Tu rincón, sí», asentí amablemente. «El resto me parece que está bien». «Mamá, esto es ridículo. Actúas como si…» Buscaba las palabras que hicieran que su frustración fuera culpa mía. «Como si ya no te importara nada». «Me importan muchas cosas», dije, sin levantar la vista del libro que estaba leyendo, una novela romántica que había cogido de la biblioteca del centro cívico. «Simplemente no me importa limpiar lo que ensucia un hombre de 32 años que es perfectamente capaz de limpiar por sí mismo». El libro trataba sobre una mujer que había pasado años en un matrimonio infeliz antes de encontrar el valor para marcharse y empezar de nuevo. Era ficción, pero parecía una profecía. Miguel me miró como si me hubiera salido una segunda cabeza. «¿Qué mosca te ha picado últimamente?»,
La mosca que me había picado era simple. Había dejado de tener miedo a su desaprobación. Durante 37 años, me había retorcido de 1000 maneras intentando ganarme un amor que siempre estaba fuera de mi alcance. Acepté migajas y las llamé banquetes. Toleré la crueldad y la llamé formación del carácter. Pero en el centro cívico, rodeada de mujeres que habían sobrevivido a décadas de matrimonio y maternidad y habían salido con la dignidad intacta, estaba aprendiendo una forma diferente de existir en el mundo. Quizás simplemente estoy cansada de que me traten mal, dije, pasando una página de mi libro. ¿Que te traten mal? Su voz se alzó con genuina indignación. Mamá, yo vivo aquí. Ayudo en casa. Levanté la vista del libro y estudié su cara. La estudié de verdad, como lo había estado estudiando todo últimamente. ¿Cuándo fue la última vez que ayudaste en algo? Yo, a veces saco la basura. Cuando te lo recuerdo 3 veces y amenazo con dejártela en tu cuarto. Friego los platos. Pones tus propios platos en el fregadero. A veces. Yo titubeó, buscando pruebas de su contribución a nuestro hogar que ambos sabíamos que no existían. Miguel, dije suavemente, cerrando el libro y prestándole toda mi atención por primera vez en semanas. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo estaba? ¿Cuándo fue la última vez que me diste las gracias por algo? ¿Cuándo fue la última vez que me trataste como si fuera una persona a la que quieres, en lugar de un servicio al que tienes derecho? Las preguntas quedaron flotando en el aire entre nosotros como humo. No estaba enfadada cuando las hice. La ira le habría dado algo contra lo que luchar, algo que desviar. Esto era peor para él, me di cuenta. Esto era decepción servida con una calma perfecta. Eso no es. Luchaba con conceptos que, al parecer, nunca se le habían ocurrido antes. Lo sé, dije con tristeza. Ese es el problema. Ese fin de semana ocurrió algo extraordinario. Laura llamó, no con su habitual llamada apresurada y obligatoria, sino con noticias reales que parecía emocionada por compartir. ¿Mamá? ¿A que no sabes qué? Emma ha vuelto a sacar unas notas excelentes, y a David le han dado el ascenso por el que tanto ha trabajado. Estamos pensando en irnos de vacaciones en familia para celebrarlo, quizá a Disneyland París o algo así. ¡Qué maravilla, cariño!, dije, y lo decía de verdad. Pero mientras hablaba de sus planes y sus éxitos, me encontré escuchando de otra manera. En lugar de sentirme excluida de su felicidad, me sentí extrañamente distante de ella. Deberíamos hacer algo en familia pronto, continuó Laura con el vago entusiasmo de alguien que hace promesas que no tiene intención de cumplir. Quizá una cena o algo. Cuando las cosas se calmen, quizá, asentí, aunque ambas sabíamos que no ocurriría. Después de que colgara, me di cuenta de algo que debería haber sido obvio años atrás. La vida de Laura estaba llena y completa sin mí. No llamaba porque me echara de menos, o valorara mis consejos o quisiera mi compañía. Llamaba porque era lo que se esperaba, porque le permitía marcar la casilla de buena hija en su lista de obligaciones sociales. Y no pasaba nada. Dolía, pero no pasaba nada, porque por fin estaba entendiendo la diferencia entre querer a alguien y necesitar que te quieran de vuelta de maneras específicas. El lunes siguiente, en el centro cívico, le comenté mi revelación a Leonor mientras clasificábamos libros donados para el mercadillo de la biblioteca. Ya era hora, dijo con su franqueza característica. Los hijos crecen y construyen sus propias vidas. Es lo que se supone que deben hacer. El error que cometemos nosotras es pensar que debemos encogernos para caber en el espacio que nos dejan. ¿Y entonces qué hacemos?, pregunté. Me miró con esos ojos sabios que habían visto 8 décadas de comportamiento humano. Construir nuestras propias vidas también, cariño. Averiguar quiénes somos cuando no somos solo la madre de alguien, la esposa de alguien, la sirvienta de alguien. Esa noche, me senté en la mesa de mi cocina con un bloc de notas y escribí todo lo que quería para mi vida. No cosas que pensaba que debería querer, no cosas que harían felices a otras personas, sino cosas que me harían sentir viva, valiosa y humana. La lista no era larga, pero cada punto parecía revolucionario. Un lugar propio donde nadie pudiera hacerme sentir mal recibida. Un trabajo que importara, donde mis esfuerzos fueran apreciados.
amigos que disfrutaran de mi compañía en lugar de tolerarla, paz, silencio, la capacidad de tomar decisiones basadas en lo que fuera mejor para mí. Mientras escribía, sentí algo que no había experimentado en años, ilusión por mi futuro, no el futuro que se suponía que debía querer, no el futuro que otros esperaban que aceptara, sino el futuro que yo iba a crear para mí misma. Miguel estaría bien sin mí. Tendría que aprender a hacerse la colada, a cocinar sus propias comidas, a limpiar su propio desorden. Eran habilidades que todo adulto debería poseer de todos modos. Laura continuaría con su vida de éxito con o sin mi presencia. Lo había dejado muy claro. Pero yo iba a descubrir cómo podría ser la vida de Elena García cuando dejara de intentar ganarse el amor de personas que ya habían decidido que no merecía la pena el esfuerzo. La decisión, cuando finalmente cristalizó en mi mente, se sintió tan natural como respirar. No era venganza, no era ira, era simplemente supervivencia. El silencioso reconocimiento de que merecía una vida donde fuera valorada en lugar de tolerada. Y la iba a tener. 15 de marzo. Recordaré esa fecha el resto de mi vida, no porque ocurriera nada dramático, sino porque fue el día en que finalmente dejé de tenerle miedo a mi propio hijo. La mañana empezó como cualquier otra. Miguel holgazaneaba en el sofá en pijama a las 11 de la mañana, rodeado de los despojos de su cómoda vida. Cajas de pizza vacías, latas de bebida energética, mandos de videojuegos esparcidos por las mesas de centro que yo ya no me molestaba en despejar. El olor a ropa sucia y a aire viciado flotaba en su rincón del salón como una nube personal. Yo estaba vestida para mi turno en el centro cívico, donde me habían ascendido a subcoordinadora, un título que venía con respeto real y un pequeño aumento de sueldo. La señora Pardo me había recomendado personalmente, diciendo que tenía dotes de liderazgo naturales y la paciencia de una santa. Era increíble cómo la paciencia de una santa se veía cuando por fin era apreciada, en lugar de explotada. «Mamá», llamó Miguel sin levantar la vista de su móvil. «Necesito que me compres más de esas cenas congeladas que me gustan. De las buenas, no la mierda barata». Me detuve en la puerta de entrada, con las llaves en la mano, y miré a este hombre que técnicamente era mi hijo, pero que se había convertido en algo completamente distinto. Un parásito que había olvidado la diferencia entre familia y sirvienta. «No», dije simplemente. La palabra quedó suspendida en el aire como un desafío. La cabeza de Miguel se levantó de golpe, su expresión cambiando de una perezosa prepotencia a una irritación confusa. «¿Cómo que no? Quiero decir que no voy a comprar más tus cenas, ni a hacerte la compra, ni a gestionar tus comidas». Ajusté la correa de mi bolso y le sonreí con una calma perfecta. «Tienes 32 años, Miguel. Es hora de que aprendas a alimentarte por ti mismo». Algo peligroso brilló en su rostro, la misma expresión que había aprendido a temer a lo largo de los años, la que precedía a las explosiones, las palabras crueles y, a veces, a algo peor. «¿Me estás jodiendo ahora mismo?» Su voz era baja, controlada, lo que de alguna manera se sentía más amenazante que un grito. «No estoy bromeando en absoluto». Abrí la puerta, dejando entrar el aire fresco de marzo que olía a posibilidad. «Me voy a trabajar. Hay un supermercado a 6 calles si necesitas comida». «¿Mamá?» Se levantó, y lo vi claramente. Su 1,80 m y sus 90 kilos, usando su presencia física como intimidación de la manera que había aprendido a hacer con los años. «No vas a ir a ninguna parte hasta que arreglemos esto». Por un instante, el viejo miedo parpadeó dentro de mí. Por un instante, fui la mujer que se había pasado años disculpándose por cosas que no eran su culpa, suavizando conflictos que no había iniciado, aceptando la culpa por las decisiones de otras personas. Pero entonces, recordé las palabras de Leonor. «Tú le enseñas a la gente cómo tratarte por lo que estás dispuesta a aceptar». Y recordé a la señora Pardo diciendo, «Tienes buenas manos, Elena, firmes y cuidadosas». Y recordé a Isabel diciéndome justo ayer, «No sé cómo nos las arreglábamos en este programa antes de que llegaras tú». Recordé que había gente en este mundo que me valoraba, me apreciaba y me trataba con una dignidad humana básica. Y ninguna de esas personas estaba de pie en mi salón en ese momento.
exigiéndome que continuara permitiendo su inutilidad. En realidad, Miguel, dije, saliendo al porche, sí que voy a alguna parte. Voy a trabajar, donde la gente está agradecida por lo que hago en lugar de exigir más. Cerré la puerta detrás de mí y lo oí gritar mi nombre, no con afecto, no con preocupación, sino con el desconcierto frustrado de alguien cuya sirvienta personal acababa de dimitir sin previo aviso. En el centro cívico, me sumergí en el trabajo con una energía que no había sentido en años. Organicé el club de lectura de mayores, ayudé a coordinar un evento de revisiones médicas y pasé una hora enseñando a la señora Soler a usar el ordenador para hacer videollamadas con sus nietos en California. «Hoy pareces diferente», observó Isabel durante nuestra pausa para comer, más ligera, de alguna manera. «Creo que por fin estoy aprendiendo a ponerme a mí misma en primer lugar», le dije, y decir las palabras en voz alta las hizo sentir más reales, más permanentes. «Haces bien. La vida es demasiado corta para pasarla haciendo que todos los demás estén cómodos mientras tú desapareces». Cuando volví a casa esa tarde, supe de inmediato que algo había cambiado. La casa se sentía diferente, cargada, eléctrica, como el aire antes de una tormenta. Miguel me estaba esperando en la cocina, y no estaba solo. Laura estaba sentada a la mesa, con una expresión que era una mezcla de preocupación e irritación apenas disimulada. Había conducido 3 horas desde su paraíso en la urbanización, aparentemente convocada por la llamada de pánico de su hermano sobre el repentino colapso de su madre. «¿Mamá?», dijo Laura, levantándose mientras yo entraba. «Tenemos que hablar». La puesta en escena era deliberada. Mis 2 hijos posicionados para hacerme sentir acorralada, en inferioridad numérica, como si yo fuera el problema que había que resolver. Era una táctica que habría funcionado 6 meses atrás, cuando todavía creía que mantener la paz valía la pena a cambio de sacrificar pedazos de mi alma. «Hola, Laura», dije con calma, dejando mi bolso en la encimera. «¡Qué sorpresa! Me ha llamado Miguel», dijo, con ese tono particular de exasperación reservado para los padres irracionales. «Está preocupado por ti. Los 2 lo estamos». «¿Preocupados por qué, exactamente?», pregunté, genuinamente curiosa. «¿Por esto?». Laura hizo un gesto vago, buscando palabras para describir un comportamiento que claramente encontraba inexplicable. «Este cambio repentino en tu personalidad. Miguel dice que estás siendo fría, que no cooperas, que te niegas a ayudar con las tareas domésticas básicas». Tareas domésticas básicas. Como alimentar a un hombre adulto perfectamente capaz de alimentarse por sí mismo. Como limpiar lo que ensucia a alguien que nunca aprendió a responsabilizarse de su propio desorden. Miré a mi hija. La miré de verdad. Ropa de marca, manicura profesional, esa postura segura que proviene de no dudar nunca de tu lugar en el mundo. Había construido una vida de éxito. Se había casado con un buen hombre. Había criado hijos que nunca le hablarían como su hermano me hablaba a mí. Y lo había hecho todo manteniendo una distancia perfecta de la mujer que lo había hecho posible. «No es que no coopere», dije. «Es que no coopero de maneras que le permitan a Miguel evitar madurar». «Mamá, está pasando por una mala racha», dijo Laura, asumiendo el papel de mediadora razonable que había perfeccionado con los años. «El mercado laboral está difícil. Necesita nuestro apoyo». Nuestro apoyo. Como si Laura hubiera estado contribuyendo con algo más que juicios morales y llamadas telefónicas ocasionales. «Lleva pasando por una mala racha 10 años», repliqué. «Y en todo ese tiempo, en lugar de aprender habilidades que pudieran ayudarle a ser autosuficiente, ha aprendido que sus problemas se convierten en mis problemas si me hace la vida lo suficientemente desagradable». Miguel, que había permanecido en silencio durante este intercambio, finalmente estalló. «Esto es una gilipollez. Laura, ¿ves con lo que tengo que lidiar? Se le ha ido la cabeza. Ni cocina, ni limpia, ni hace nada que haría una madre normal». Una madre normal. La frase me golpeó como un puñetazo, pero no de la manera que él pretendía. En lugar de vergüenza, sentí una extraña liberación. «Tienes razón», dije, con la voz perfectamente firme. Una madre normal le habría enseñado a su hijo a hacer la colada, a cocinar platos básicos, a limpiar lo que ensucia.
Una madre normal habría insistido en que consiguiera un trabajo y contribuyera en casa. Una madre normal habría exigido respeto en lugar de aceptar abusos. Miré directamente a Miguel, a este hombre que de alguna manera se había convencido de que su incapacidad para funcionar como un adulto era mi responsabilidad arreglar. Una madre normal habría criado a un hijo que le diera las gracias en lugar de darla por sentada, que la ayudara en lugar de usarla, que la tratara con amabilidad en lugar de con crueldad. Mi voz nunca se alzó por encima de un tono de conversación, pero cada palabra aterrizó con la precisión de una flecha dando en el blanco. Pero yo no fui una madre normal. Fui una madre que tenía tanto miedo de no ser querida, que se olvidó de enseñaros a querer. Y eso es culpa mía. Pero lo que pase a partir de ahora es cosa vuestra. El silencio que siguió fue profundo. Laura se movió incómoda en su silla, reconociendo claramente verdades que había estado evitando durante años. Miguel me miró con algo parecido a la conmoción, como si nunca hubiera considerado que su comportamiento pudiera ser el problema en lugar de mi reacción a él. ¿Y eso qué quiere decir?, preguntó, con la voz más débil ahora, insegura. Le sonreí a mis dos hijos, no con ira, no con amargura, sino con la tranquila certeza de alguien que por fin había descubierto quién era. Significa que he terminado de criaros, dije, a los dos. Es hora de que empiece a vivir mi propia vida. 3 meses después, firmé el contrato de alquiler de un pisito cerca de la costa, un dormitorio, suelo de parqué y una ventana en la cocina que daba a un jardín donde alguien había plantado rosales. No era mucho para los estándares de la mayoría, pero era mío. Cada mueble, cada detalle decorativo, cada momento de silencio me pertenecía solo a mí. La búsqueda del piso había sido una aventura para redescubrir quién era Elena García cuando no se definía por las necesidades de los demás. Había elegido la ubicación no por su proximidad a la familia o por la comodidad para sus visitas, sino porque me encantaba el sonido del mar por la noche y la forma en que la luz de la mañana lo pintaba todo de dorado. Al principio, Miguel había asumido que mi anuncio era una especie de farol elaborado para obligarlo a comportarse mejor. Pasó las semanas siguientes a nuestra confrontación alternando entre una confusión dolida y disculpas manipuladoras, ninguna de las cuales me conmovió como lo habrían hecho antes. «Mamá, no puedes hablar en serio sobre esto», dijo cuando empecé a empaquetar mis pertenencias personales. Libros, fotografías, los pocos tesoros que había acumulado en casi 6 décadas de vida. ¿A dónde se supone que voy a ir? La pregunta revelaba todo sobre cómo veía nuestra relación. No un «¿cómo vamos a arreglar esto?», o un «¿qué puedo hacer para solucionarlo?», sino un «¿a dónde se supone que voy a ir?», como si mi función principal fuera proporcionarle techo y sustento, sin importar cómo me tratara. «Tienes 32 años», respondí con calma, doblando la colcha que mi madre había hecho y metiéndola en una caja de mudanza. «Te las apañarás igual que lo hacen millones de otros adultos cada día. Pero no tengo dinero ahorrado, ni siquiera tengo trabajo ahora mismo. Entonces supongo que más te vale encontrar uno». La sencillez de la respuesta pareció asombrarlo. Durante toda su vida adulta, sus problemas se habían convertido en mis emergencias, sus fracasos en mis responsabilidades. La idea de que tuviera que resolver sus propias dificultades era, al parecer, revolucionaria. Laura había sido menos dramática, pero no más comprensiva. Había llamado varias veces con sugerencias cada vez más frenéticas. ¿No podía simplemente establecer algunos límites en lugar de mudarme por completo? ¿No ayudaría la terapia familiar? ¿Había considerado que podría estar pasando por algún tipo de crisis de la mediana edad? ¿No es la crisis de la mediana edad, cariño?, le había explicado durante nuestra última conversación. Es simplemente la vida, y por una vez, elijo vivirla a mi manera. Pero, ¿y la familia?, había insistido ella. ¿Y qué hay de estar cerca? ¿De apoyarnos los unos a los otros? La ironía era increíble. Laura, que llamaba 2 veces al mes por obligación, que venía de visita 2 veces al año como si me estuviera haciendo un favor, que se había pasado años tratándome como a una pariente incómoda en lugar de como a la mujer que había sacrificado sus propios sueños para hacer posibles los de ella, de repente estaba preocupada por la unión familiar. La familia.
le había dicho yo con delicadeza. Se supone que es gente que se quiere y se apoya, no gente que coge todo lo que ofreces y encima exige más. El día de la mudanza llegó con un calor impropio de la estación y un cielo azul cristalino. Isabel y Leonor se habían ofrecido a ayudar, junto con la señora Pardo, que había insistido en que era perfectamente capaz de cargar cajas a sus 86 años. Estas mujeres, mi verdadera familia, la que yo había elegido y la que me había elegido a mí, hicieron que el día se sintiera menos como un final y más como una celebración. «¡Mira este sitio!», exclamó Leonor, de pie en mi nuevo salón con las manos en las caderas. «Elena, esto es perfecto. Aquí se puede respirar». Tenía razón. El espacio parecía más grande de lo que era en realidad, lleno de posibilidades en lugar de resentimiento, de silencio en lugar de tensión. Por primera vez en décadas, podía caminar por mi propia casa sin tener que calcular el humor de otra persona o prepararme para sus exigencias. Miguel no había venido a ayudar con la mudanza, aunque se había encargado de estar ostentosamente presente cuando llegó el camión, tirado en el porche de entrada con una expresión de mártir ofendido que 6 meses antes me habría hecho sentir culpable. Ahora, simplemente parecía lo que era. Un hombre adulto enfurruñado porque su sirvienta personal finalmente había dimitido. Mi nueva vida tomó forma rápidamente. El centro cívico me había ofrecido un puesto a jornada completa con sus beneficios y sus vacaciones. Me apunté a un taller de acuarela que impartía la señora Pardo en el centro municipal y descubrí que tenía un talento natural para mezclar colores y capturar la luz. Los fines de semana, exploraba pueblos de la costa que siempre había querido visitar, pero para los que nunca había tenido tiempo cuando las necesidades de los demás eran lo primero. El silencio era la parte más hermosa, no la ausencia de sonido. Mi piso estaba lleno de la música que yo elegía, de conversaciones con amigas que valoraban mi opinión, de los suaves sonidos de una vida vivida a propósito. Era el silencio del conflicto, la ausencia de tener que andar pisando huevos, la paz que provenía de no tener que anticipar la ira o la decepción de otra persona. 2 meses después de mudarme, Miguel apareció en mi puerta sin avisar. Lo vi por la ventana de la cocina antes de que llamara. Más delgado de lo que recordaba, con ropa que parecía necesitar un lavado, y con esa postura derrotada de alguien a quien le han quitado la red de seguridad para siempre. «¡Mamá!», dijo cuando abrí la puerta, y su voz tenía un matiz que nunca antes había oído. Incertidumbre, tal vez incluso humildad. «¿Podemos hablar?». Le estudié la cara, buscando signos de manipulación o cálculo. En su lugar, vi agotamiento y algo que podría haber sido remordimiento genuino. «Claro», dije, haciéndome a un lado para dejarlo entrar en el espacio que había creado para mí. «¿Quieres un café?». Asintió, mirando mi piso con una especie de asombro. «Es bonito, mamá. Muy bonito. Gracias». Serví 2 tazas de café, notando de pasada que esperó a que yo me sentara antes de sentarse él. Una pequeña cortesía que habría sido insignificante en cualquier otra persona, pero que, viniendo de él, parecía revolucionaria. «He encontrado trabajo», dijo sin rodeos. «No es gran cosa. Repongo estanterías en un almacén, pero son 40 horas a la semana y me han dicho que puedo hacer horas extras si quiero». «Eso está muy bien, Miguel. Estoy orgullosa de ti por eso». Pareció sorprendido por el cumplido, como si los comentarios positivos fueran algo extraño e inesperado. «Vivo en un estudio al otro lado de la ciudad. Es bastante pequeño, pero...». Se encogió de hombros. «Es mío, ¿sabes?». Claro que lo sabía. El orgullo de tener algo que te pertenecía, que te habías ganado con tu propio esfuerzo, era algo que yo misma acababa de redescubrir. Hablamos durante 1 hora. Hablamos de verdad, quizá por primera vez en años. Me contó los desafíos de vivir solo, de aprender a hacer la colada y a cocinar platos básicos, de la satisfacción de recibir su primera nómina. Yo le hablé de mis clases de pintura, de mi trabajo en el centro cívico, de la silenciosa alegría de tomar decisiones basadas únicamente en lo que me haría feliz. «Mamá», dijo mientras se preparaba para irse, «te debo una disculpa, una de verdad». Esperé, curiosa por ver si realmente había logrado identificar por qué se estaba disculpando. «Te traté fatal, durante años.
Me aproveché de tu bondad y fui cruel cuando no te lo merecías. Yo... Hizo una pausa, luchando con conceptos que eran claramente nuevos para él. Supongo que nunca te vi realmente como una persona, solo como mi madre, como si ese fuera tu único trabajo en el mundo. La disculpa fue más de lo que esperaba y menos de lo que una vez necesité. Meses atrás, estas palabras lo habrían significado todo para mí. Habrían abierto las compuertas del perdón y la reconciliación. Ahora, simplemente parecían el reconocimiento de hechos que ambos ya conocíamos. Gracias por decir eso, dije. Significa más de lo que crees. ¿Crees que...? Dudó, y la vulnerabilidad lo hizo parecer más joven que sus 32 años. ¿Crees que podríamos empezar de nuevo? No volver a como eran las cosas, sino quizá construir algo mejor. Consideré su pregunta detenidamente. La mujer que yo había sido se habría apresurado a tranquilizarlo. Habría abierto sus brazos y su corazón sin reservas. Pero la mujer en la que me había convertido comprendía que el amor sin límites no era amor en absoluto, sino una forma de consentir disfrazada de afecto. Me gustaría, dije finalmente, pero tendría que ser diferente esta vez. Tendría que haber respeto mutuo por ambas partes. Tendría que ser una relación entre iguales, no entre una sirvienta y alguien que da el servicio por sentado. Asintió con seriedad. Lo entiendo. ¿Y mamá? De verdad que lo siento. No solo por pegarte aquella noche, sino por todo. Por hacerte sentir invisible en tu propia vida. Después de que se fuera, me quedé sentada en mi piso mientras el sol se ponía sobre el mar, pintando el cielo en tonos de rosa y oro que me recordaron por qué me había enamorado de este lugar. Pensé en el perdón, no en el perdón instantáneo y automático que una vez ofrecí para evitar conflictos, sino en el tipo más lento y deliberado que llega después de que se haya hecho justicia. Miguel estaba aprendiendo a ser un hombre mejor, pero lo estaba aprendiendo porque yo finalmente había dejado de permitirle ser uno peor. Laura todavía llamaba de vez en cuando, aunque nuestras conversaciones eran más breves ahora, menos cargadas de expectativas que nunca se cumplirían. Ella estaba construyendo su propia vida, y yo estaba construyendo la mía, y quizá algún día encontraríamos la manera de compartirla sin perdernos a nosotras mismas en el proceso. 6 meses después, recibí una carta que me hizo sonreír. Era de Miguel, escrita en papel de verdad con su letra cuidadosa. Mamá, quería contarte algo que pasó ayer en el trabajo. Mi supervisor me felicitó por mi formalidad y mencionó que me están considerando para un ascenso. Sé que puede no parecer gran cosa, pero fue increíble que me reconocieran por algo que me había ganado yo mismo. No dejo de pensar en lo que dijiste sobre construir algo mejor, y creo que quizá por fin estoy empezando a entender a qué te referías. Gracias por quererme lo suficiente como para dejar de consentirme en todo. Espero estar convirtiéndome en alguien de quien puedas estar orgullosa. Guardé la carta en el cajón de la cocina, junto al álbum de fotos lleno de imágenes de tiempos más felices. No para reemplazar esos recuerdos, sino para añadir otros nuevos, mejores. Esa tarde, me senté en mi pequeño balcón con una taza de té y mi último proyecto de acuarela, escuchando el sonido de las olas contra la orilla. La señora Pardo tenía razón. Tenía buenas manos firmes y cuidadosas que por fin estaban aprendiendo a crear belleza en lugar de simplemente limpiar el desorden de otros. La mujer en el espejo de mi baño ahora tenía el pelo plateado que llevaba con orgullo, unos ojos que reflejaban sabiduría en lugar de miedo, y unos hombros que ya no se encorvaban hacia adentro con el peso de los problemas de los demás. Parecía alguien que había aprendido la lección más difícil de todas, que le enseñas a la gente cómo tratarte por lo que estás dispuesta a aceptar, y que a veces, lo más amoroso que puedes hacer es dejar de aceptar lo que menoscaba tu propia humanidad. Me había pasado casi 60 años aprendiendo a poner a todos los demás en primer lugar. El resto de mi vida iba a consistir en descubrir en qué podía convertirse Elena García cuando por fin se pusiera a sí misma en primer lugar. Y desde donde estaba sentada, viendo la puesta de sol pintar el mar en tonos de oro y posibilidad, ese futuro parecía absolutamente hermoso. Aprendí que, a veces, es el silencio lo que habla más alto.